maestro Alfonso Zárate. Bienvenido, Alfonso. Es un gusto, Pepe. ¿Dormiste bien? ¿Tranquilo? No, ¿Estás realmente. inquieto? ¿Tuviste pesadillas? Pasé una mala noche porque estoy convencido de que este resultado, particularmente si se suma al resultado en ambas cámaras del Congreso de la Unión, configura un escenario inquietante. ¿Qué te explican estos resultados electorales? Yo creo que cuando uno piensa en términos de gobierno, piensa en términos del avance de la mancha delincuencial. Es una mancha que ha ido avanzando en los últimos 5 años, de manera importante, en la bestialidad de esa criminalidad que alcanza niveles que asustan. Lo que ocurrió, por ejemplo, con un aspirante, en el caso de Guerrero, con su esposa, asesinados, destazados. Entonces, cuando uno observa ese comportamiento del crimen organizado, cuando uno observa la ineptitud y la mediocridad de muchos de los candidatos, pienso en Rocío Nale, que manejó el tema de la refinería Olmeca con un sobrecosto impresionante y que hasta hoy no produce nada y sin embargo es electa en Veracruz. Cuando uno observa la corrupción que se ha denunciado de los hijos del presidente de la República, el tráfico de influencias, los contratos a la gente alrededor, cuando uno observa la precariedad del sistema de salud, cuando uno observa todo eso, dice, ¿y qué diablos explica el resultado electoral? Y yo creo ¿Qué diablos lo explica? Yo creo que se explica, por una parte, porque somos una sociedad profundamente desigual. Es decir, en eso tiene mucha razón el presidente y tiene mucha razón quienes critican este sistema como un sistema profundamente injusto, un sistema que no ha logrado atender a los pobres y a los más pobres. Entonces, ahí tenemos por un lado un argumento de esta polarización que se ha visto crecientemente en los últimos años. Pero además, recuerdo una frase de Valéry Giscard d'Estaing, que fue ministro de Finanzas de Francia y presidente de Francia. Es una frase muy cínica, pero Giscard d'Estaing decía, el problema no es que haya pobres, el problema es que hoy saben que lo son. Es decir, que una cosa es mantenerte en la pobreza y sentir que así es la vida, que así es el mundo, y otra cosa es que haya elementos ideológicos que te digan, eres pobre porque hay quien te ha estado explotando. Entonces el presidente mueve esos sedimentos de resentimiento social y naturalmente que eso es uno de los factores que contribuyen a explicar este proceso. No es el único, desde luego está la precaria cultura cívica de muchos mexicanos. Es decir, cuando se estudia la cultura cívica, que es la relación que tienen los habitantes de un pueblo con sus autoridades, con la política, en el caso mexicano hay un segmento muy amplio de mexicanos a los que los teóricos de otra época llamaban el mexicano cínico o ambivalente. El mexicano de, no les pido que me den, nomás que me pongan donde hay. El que no tranza, no avanza. Está bien que roben, pero que salpiquen. Entonces, hay un sector que el que no vive del presupuesto vive en el error. Vive en el error. Exacto. El año de Hidalgo, el año de Carranza, por si el de Hidalgo no alcanza. Entonces, está también ese factor. Pero yo creo que ¿Fue una elección limpia? No. ¿Tendrías elementos para decir que no fue una elección limpia? Desde luego que no, Pepe. ¿Por qué? Para empezar, porque en el año 2000 imaginamos que con la alternancia se habían quedado detrás los viejos usos del poder. Es decir, que este papel providencial del presidente de la República, asumiendo la condición de gran elector, en donde en una anomalía histórica el presidente que terminaba decidía quién sería su sucesor, pero con limitantes, porque aquellos presidentes de la República desde Cárdenas tenían que consultar dentro de su partido y fuera de su partido, con los jefes militares con mando de tropa, con las grandes organizaciones sociales o con los grupos económicos. Pero este presidente ha recuperado la condición de gran elector con menos contrapesos, es decir, él no tiene que preguntarle a nadie ni pedir la opinión de nadie. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido?
que él decidió todo en esta sucesión. Él decidió el timing, él dijo cuándo se empezaba a mover la sucesión. Él decidió quiénes iban a jugar, las famosas corcholatas. Por cierto, una expresión grosera, despectiva, en donde él se asume como el destapador. Él decidió que fuera Claudia, y lo hemos platicado alguna vez. Él decidió que fuera Claudia porque le garantizaba la continuidad de su proyecto, le garantizaba el cuidado a su familia y a los intereses de él y de su familia, porque le garantizaba su trascendencia histórica. Es decir, él decidió quién iba a ser su sucesora y operó de una manera muy abierta, muy cínica, no en balde tantas llamadas de atención del INAI que fueron como llamadas a misa por una intervención ilegal. Entonces yo diría que el resultado es real, pero el resultado se explica esencialmente, además de lo que dije, por las pensiones. 25 millones de beneficiarios y a eso súmale uno más cuando menos. Es decir, si en este domicilio yo tengo a un padre viejo que recibe la pensión o inclusive a dos, eso me basta para tener una simpatía y un apoyo hacia el presidente. Entonces, 25 millones por dos, con eso tiene. Eso es lo que te explica. Esto fue un tsunami. Un tsunami. Fue un terremoto que dejó en escombros la esperanza de los opositores que salieron a la calle, ganaron la calle con su marea rosa o con la marea rosa. Ahora, sin embargo, Pepe, yo creo... Y puso en ridículo los liderazgos partidistas institucionales. Absolutamente. Yo creo que, digamos, un ingrediente a considerar es que en este tiempo la mala coincidencia es la mediocridad de los liderazgos de los partidos. Es decir, la mediocridad del dirigente de Acción Nacional, del PRI y del PRD. Es decir, que para una candidata como Xóchitl Gálvez, digamos, era complejo moverse con ellos, pero tendría que haber dicho lo del labriego. Con estos bueyes tenemos que arar. Pero yo creo que en este momento lo que es evidente es que hay millones de mexicanos que creyeron en Xóchitl Gálvez y que a partir de lo que ha estado diciendo, de su discurso, de sus twitters o hoy X, lo que nos está diciendo es que no se va a desdibujar como se desdibujó en su tiempo Pancho Labastida o Josefina Vázquez Mota, que va a asumir el compromiso que tiene de darle una conducción política a esos millones de mexicanos que observan con preocupación la posibilidad de que se concreten esas reformas constitucionales que acabas de mencionar y que implicarían la desaparición del INAI, la desnaturalización del Poder Judicial, del Instituto Nacional Electoral, un retroceso brutal de 50 años. Remato simplemente tu valiosísima colaboración, lo remato con una pregunta muy sencilla. ¿Escuchaste el mensaje de Claudia Sheinbaum? Sí. No el de la plaza pública, sino el mensaje del hotel. A mí me pareció una especie de boceto de un programa de gobierno o de trabajo. Y ciertamente tiene unos visos de conciliación. Sí los hay. Sí. ¿Tú crees que Claudia Sheinbaum va a tomar rumbo propio o va a ser simplemente el continuismo del segundo piso de la cuarta transformación? Yo creo que va a ser la continuidad, que eso es lo que le garantiza al presidente. La ortodoxia, la continuidad, y ese discurso, si no hubiera tantos otros elementos para ponerlo en duda, sería alentador, porque hablaría de concordia, de reconocer la diversidad, de asumir que la democracia implica mayorías y minorías. Lamentablemente me evoca el mismo discurso del presidente en el año 2018, en la misma noche, que fue un discurso esperanzador, y después de ahí lo que vimos fue una decisión del presidente de arrasar con toda institución que se opusiera para construir el país de un solo hombre. Así que mi opinión, claro, hay dos escenarios. Hay quien dice que una vez que se ponga la banda, en ese momento va a tener un perfil propio. No, yo creo que el presidente ya le definió la ruta de viaje. Es decir, esas 20 iniciativas que ella ha adoptado como propias son la ruta de viaje. Entonces es por aquí. Ya le dijo cómo va a nombrar a los coordinadores parlamentarios. Ya le escogió a los candidatos hoy gobernadores electos. ¿Al secretario de Hacienda? Desde luego. Entonces yo no tengo ninguna duda en el sentido de que se va a plegar totalmente a la línea. ¿Qué es lo que puede ser un contrapeso, Pepe?
Yo creo que entre otras cosas los mercados. Es decir, que lo que está ocurriendo en los mercados es un foco que se le enciende para decirle este atropellamiento, si efectivamente desaparecen al Poder Judicial, sustituyen a jueces, magistrados y ministros por juzgadores nombrados en una elección, con lo cual adiós Estado de Derecho, la reacción de los mercados va a ser quizá el punto mayor de contrapeso a ese gobierno. Muchas gracias, Alfonso Zárate. Gracias por este análisis muy apreciado por la audiencia, estoy seguro. Gracias, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.